Muchos hombres piensan que para alcanzar el éxito solo necesitan disciplina, concentración y trabajo duro. Creen que si logran controlar su agenda, sus hábitos y su mente, todo lo demás se acomodará. Sin embargo, a pesar de todo eso, muchos todavía se sienten vacíos. Siguen sintiendo que les falta algo, que su alma no encuentra descanso, que su esfuerzo no les satisface. ¿Por qué? Porque han olvidado la base más poderosa de todas, su conexión con Dios. Han establecido metas, pero sin un propósito eterno. Han buscado logros, pero con un alma hambrienta. Yo, Napoleon Hill, aprendí que el verdadero orden comienza cuando colocamos a Dios en el centro, no como un accesorio espiritual, sino como la fuente de sabiduría, paz y dirección. No se trata de debilidad, es fuerza interior, es claridad, es un propósito con raíces profundas. Y cuando lo haces, todo cambia. Tus decisiones se vuelven más nítidas, tu enfoque se agudiza y tu vida se alinea, porque cuando pones a Dios en primer lugar, todo lo demás se coloca en su sitio. Y entonces, por fin, vives con un verdadero poder, con un propósito eterno, con una paz inquebrantable, con una brújula que nunca falla. Poner a Dios primero no es solo un acto de fe, es una declaración de prioridades. Es decirle a la vida, al mundo y a uno mismo: no soy el centro, hay algo más grande que me guía. Y ese simple cambio de perspectiva lo transforma todo. Porque cuando un hombre se coloca a sí mismo en el centro de su universo, todo depende de su fuerza, su lógica y su control. Pero cuando pongo a Dios en primer lugar, me doy cuenta de que hay un orden más sabio, una fuerza superior, una visión más amplia que va más allá de mis limitaciones humanas. No se trata de una religiosidad vacía, sino de estar en sintonía, de reconocer que mi mente, por muy brillante que sea, necesita una guía, que mi voluntad, por muy firme que parezca, requiere humildad. Mi ambición, por muy noble que sea, necesita un propósito que trascienda mi propio ser. Muchos hombres caen en la trampa de la autosuficiencia. Creen que el éxito se basa en la estrategia, el esfuerzo y el control absoluto. Y sí, esos aspectos son importantes, pero no son suficientes, porque la vida es incierta, porque hay temporadas que te golpean sin previo aviso, porque hay puertas que, por más que empujes, no se abren, porque hay caminos que parecen correctos, pero terminan siendo vacíos. Ahí es donde el que camina solo se derrumba, y el que pone a Dios en primer lugar encuentra dirección, paz y significado. Porque mientras otros se desesperan por no tener el control, tú puedes estar tranquilo sabiendo que no caminas a ciegas, que no estás solo, que hay un propósito incluso en la espera, incluso en el dolor. Cuando pones a Dios primero, tu concepto de éxito cambia. Ya no se trata solo de lo que logras, sino de lo que construyes por dentro. Dejas de vivir para impresionar, comienzas a vivir para servir. Ya no compites con el mundo, te alineas con tu misión. Y eso no te debilita, al contrario, te fortalece, te completa. Te brinda una paz que no depende de los resultados, porque sabes que estás en el camino correcto, incluso cuando no entiendes todo, porque confías, porque obedeces, porque ya no necesitas tener todas las respuestas y estás conectado a la fuente de toda sabiduría. Una persona que pone a Dios en primer lugar no deja de esforzarse, pero lo hace con una intención diferente. Ya no busca validación, busca un propósito. Ya no intenta llenar vacíos con logros, llena su vida de significado. No necesita aplausos externos. Es suficiente saber que estás haciendo lo correcto, aunque nadie lo reconozca. Ese hombre tiene poder, un poder silencioso pero imparable, porque no depende de lo externo para mantenerse. Sus raíces son más profundas, su energía nunca se agota porque no proviene solo de él, viene de algo eterno, y hay algo más. Cuando pones a Dios en primer lugar,
tus decisiones mejoran, ya que dejas de decidir basándote en emociones, presiones o ego. Tomas decisiones con sabiduría, claridad y perspectiva. Consultas, escuchas y evalúas no solo lo que te conviene, sino lo que es correcto. Y eso, con el tiempo, te convierte en un hombre confiable, un hombre estable, un hombre que no se dobla ante el viento, porque su vida no está construida sobre arena, sino sobre roca. La organización, la disciplina y la productividad son importantes, pero su base debe ser espiritual, porque si no lo es, todo lo que construyas será frágil, susceptible al fracaso, al orgullo y a la vacuidad. Poner a Dios en primer lugar no significa que no debas tener metas. Se trata de establecer objetivos que Él pueda bendecir. Implica caminar con confianza, sabiendo que cada paso está guiado. Significa que, aunque no comprendas el proceso, confías en el propósito. Y esa clase de fe no es pasiva. No se trata de esperar con los brazos cruzados, es actuar con un rumbo claro. Es levantarse cada mañana y decir: Dios, muéstrame el siguiente paso, úsame, guíame, corrígeme, si es necesario, pero no me dejes avanzar sin tu presencia. Eso es lo que realmente significa ser un líder espiritual. Ese es el corazón de una persona que sabe que no vino a este mundo para andar perdido, sino para caminar en sintonía. Poner a Dios en primer lugar no es una carga, es una liberación, porque ya no tienes que cargar con todo tú solo. No necesitas resolver cada problema con tu lógica limitada. Puedes descansar, puedes confiar, puedes avanzar en paz, y esa paz es lo que más se nota en tu mirada, en la forma en que hablas, en cómo vives. Porque una persona en paz es una persona con poder, y ese poder nace el día en que decides: no voy a construir solo, no voy a vivir sin rumbo, pongo a Dios en primer lugar, y a partir de ahí todo comienza a encajar. Todo. Poner a Dios en primer lugar también implica reorganizar tus motivaciones. Muchos hombres se pasan el día y la noche persiguiendo dinero, estatus y reconocimiento, convencidos de que al alcanzar un cierto nivel de éxito, finalmente se sentirán completos. Sin embargo, el alma no se satisface con cosas materiales, no se llena con cifras, trofeos o me gusta. El alma se alinea cuando lo que haces tiene un propósito eterno, cuando lo que construyes está en sintonía con tu conciencia, cuando puedes mirar tus metas y saber que no solo te benefician a ti, sino que forman parte de algo más grande. Porque si tu única motivación es egoísta, tarde o temprano te perderás. Alcanzarás la cima y te encontrarás vacío. Por eso, poner a Dios en primer lugar no es solo algo espiritual, es una forma de vivir con un verdadero sentido. Cuando tus decisiones surgen de tu conexión con Dios, dejas de perseguir lo que el mundo te dice que necesitas. Ya no vives con esa ansiedad de compararte, de demostrar tu valía o de complacer a los demás. Vives con enfoque, con claridad, porque entiendes que no es necesario ser el más exitoso a los ojos de la sociedad. Lo que realmente importa es ser fiel a la misión que te han encomendado. Esa misión es única para cada persona, pero todos la tienen. Y si decides ignorar esa misión, si la pospones o la entierras, puedes alcanzar el éxito externo y, sin embargo, sentirte como un fugitivo interno, huyendo de tu verdadero propósito. Dios no se preocupa solo por tu productividad. Él quiere que seas intencional, que lo que hagas esté en sintonía con tu misión, que filtres tu trabajo, tu familia, tus finanzas, tu liderazgo, tu tiempo, todo, a través de una sola pregunta. ¿Esto honra a Dios? ¿Esto edifica o destruye? ¿Esto refleja los valores que quiero dejar al mundo? Porque cuando vives con esa claridad, tus pasos ya no son desordenados. Tu agenda ya no está llena de emergencias falsas. Tu corazón ya no está dividido. Hay unidad, hay dirección, hay paz.
Y sucede algo extraordinario cuando decides alinear tus motivaciones con Dios. Tu creatividad se multiplica, tu energía se renueva, tus ideas fluyen no porque seas más capaz, sino porque estás más conectado. Ya no luchas contra tu esencia, sino que trabajas en armonía con ella. Avanzas con un propósito claro. Estás utilizando tus talentos como realmente deberían ser utilizados, al servicio de algo más grande, y eso te distingue. Mientras que otros persiguen el éxito para alimentar su ego, tú lo buscas para ampliar tu propósito, para bendecir, para construir, para dejar una huella que no se borrará con el tiempo. Poner a Dios en primer lugar también te da una guía en momentos de incertidumbre, porque no todo será claro, no todo tendrá garantías. Habrá decisiones que requerirán fe, caminos que no entenderás del todo y desvíos que no habías solicitado. Pero si estás en sintonía, si has buscado a Dios antes de actuar, puedes avanzar aunque no tengas el mapa completo. Puedes confiar en que no estás improvisando tu vida. Estás recorriendo una historia que ya fue escrita con amor y propósito, y eso te brinda seguridad. No se trata de arrogancia, sino de firmeza, no de orgullo, sino de paz. Incluso tus tropiezos adquieren un significado diferente cuando Dios es lo primero. Ya no los ves como fracasos totales, sino como parte del camino. Aprendes, te levantas, y no solo eso. Creces en humildad porque reconoces que no todo depende de ti. Haces tu parte, pero hay una mano más grande que guía lo demás. Y esa comprensión te libera del peso de tener que ser perfecto. Porque no estás aquí para hacerte el fuerte, estás aquí para caminar en la verdad. Y la verdad es que necesitas a Dios, no como una opción de emergencia, sino como una base, como un punto de partida, como una guía constante. Si realmente lo pones en primer lugar, no lo limitarás a los domingos, no lo encerrarás en un rincón espiritual, lo incluirás en todo, en tus decisiones de negocio, en tus relaciones con los demás, en cómo aprovechas tu tiempo libre, en cómo reaccionas ante los conflictos, porque no hay un área neutral. O lo incluyes o lo dejas fuera. Dejarlo fuera significa perder el enfoque, arriesgar tu paz y comenzar a construir con materiales débiles. Por lo tanto, la organización más importante que puedes hacer en tu vida es esta: poner a Dios en primer lugar y todo lo demás en su lugar adecuado. A partir de ahí, tu vida se organiza, tu espíritu se fortalece y tu camino cobra sentido. Poner a Dios en primer lugar también implica dominar tu ego, esa parte interna que anhela tener el control absoluto, que siempre quiere tener la razón, que se resiste a pedir ayuda, que se ofende con facilidad y que busca demostrar que puede hacerlo todo por sí mismo. El ego es el mayor obstáculo entre el ser humano y la sabiduría. Mientras el ego dice, yo puedo, Dios te susurra, contigo puedes lograr más. Mientras el ego exige reconocimiento, Dios te invita a servir en silencio. Mientras el ego busca elevarse, Dios te enseña a inclinarte, a escuchar, a obedecer, no para humillarte, sino para fortalecerte. Porque el hombre que se vacía a sí mismo se llena de un verdadero poder. Un poder que no depende de los aplausos, ni de los resultados, ni de la dominación. Un poder que surge de la humildad y se mantiene gracias a la obediencia, y esa obediencia no es ciega, es una elección diaria. Es darse cuenta de que tu visión, por más amplia que sea, sigue siendo limitada. Que tus planes, aunque parezcan excelentes, pueden desviarte si no están en sintonía con lo eterno. Tu camino necesita dirección constante. Poner a Dios en primer lugar no es rendirse al azar. Es entregarse a una voluntad que ve más allá, que conoce tu diseño, que desea lo mejor para ti, incluso si eso implica un malestar temporal. Porque a veces Dios te pedirá que te detengas cuando tú quieras correr. Te pedirá que esperes cuando tú quieras forzar las cosas.
Te cerrará puertas cuando insistas en abrirlas. Y si no has aprendido a controlar el ego, verás esas señales como fracasos. Pero si pones a Dios en primer lugar, comprenderás que incluso lo que no entiendes tiene un propósito. Los hombres que más se pierden en la vida no son aquellos que carecen de talento. Son los que viven guiados por su ego, los que no aceptan correcciones, los que se aíslan, los que están cegados por su ambición, los que confunden la confianza con el orgullo y, lo más peligroso de todo, creen que su éxito es solo fruto de su esfuerzo. Olvidan la gracia, olvidan la fuente, olvidan a Dios, y ese olvido los desorienta, los endurece y los hace vulnerables a caídas profundas. Porque cuando una persona olvida quién lo guía, empieza a moverse como un huérfano emocional, deseando aprobación, temeroso de errar, ansioso por cuidar su imagen. Por eso, poner a Dios en primer lugar también es una forma de protegerme a mí mismo, de mis propios impulsos, de mis errores, de mi ceguera. En otras palabras, no voy a confiar únicamente en mi propio criterio. Voy a buscar consejo. Me voy a rendir ante la verdad, aunque duela. Voy a aceptar que no todo gira en torno a mí. Y eso te transforma, porque dejas de ser reactivo, dejas de tomarte todo de manera personal, aprendes a soltar lo que no puedes controlar, a perdonar más rápido, a escuchar con más profundidad, a servir sin esperar nada a cambio, porque ya no necesitas el reconocimiento de afuera. Tu validación surge desde adentro, proviene de estar en paz con Dios y contigo mismo. Y hay algo muy poderoso en esto. El hombre que pone a Dios en primer lugar y somete su ego se vuelve digno de confianza, porque no actúa por impulso, sino por convicción, ya que no se deja llevar por emociones pasajeras, porque tiene una base más sólida, y la gente lo percibe, lo respeta y lo busca, porque hoy, más que nunca, el mundo necesita hombres así, hombres que no se dejan corromper por el poder, que no traicionan por ambición, que no juegan con palabras bonitas, hombres que viven con auténtica integridad. Y la integridad proviene de una única fuente: vivir bajo la mirada de Dios, no bajo la de los hombres. No te confundas. Poner a Dios en primer lugar no te quita fuerza, te otorga autoridad, no te quita libertad, te da un propósito, no te hace débil, te vuelve invencible por dentro. Porque cuando el ego se rinde, el alma respira. Y cuando el alma respira, el camino se aclara. Y cuando el camino se aclara, ya no corres como alguien desesperado. Caminas como un hombre que sabe hacia dónde va, quién lo guía y por qué está aquí. Ese hombre podrías ser tú. Si hoy decides dejar de vivir desde el ego, si hoy decides entregar lo que eres, lo que haces y lo que sueñas a aquel que lo sabe todo, que sostiene todo y que puede hacer mucho más contigo de lo que podrías lograr solo en toda una vida. Porque solo cuando te das cuenta de que no necesitas ser el centro de atención, puedes convertirte en el apoyo que otros requieren. Y eso comienza cuando pones a Dios en primer lugar. Cuando decides priorizar a Dios, incluso tu forma de trabajar cambia. Ya no trabajas solo para sobrevivir o para acumular riquezas. Trabajas como un acto de servicio, como una extensión de tu propósito, como una manera de honrar los dones que te han sido otorgados. Comprendes que cada talento que posees no es una casualidad, es una responsabilidad. Y si Dios te otorgó la capacidad de liderar, enseñar, construir, sanar y crear, entonces tu responsabilidad es multiplicar eso, no esconderlo, no enterrarlo en la pereza, ni usarlo solo para tu propio beneficio. El trabajo deja de ser una carga cuando comprendes que forma parte del plan, que no se trata solo de ti, sino del impacto que puedes generar en los demás. Y aquí quiero recordarte algo importante. Si este mensaje te está ayudando,
Si sientes que algo dentro de ti se está moviendo, suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos y cuéntame en los comentarios en qué área de tu vida necesitas poner bajo el control de Dios. Leeré cada respuesta, porque es en lo cotidiano donde realmente se refleja si Él es lo primero. No solo en las oraciones, no solo en las palabras, sino en lo que decides cuando nadie te observa, en cómo reaccionas cuando estás cansado, en cómo tratas a los demás cuando no hay aplausos ni recompensas. Poner a Dios en primer lugar no es solo algo que haces los domingos, es una actitud que debes tener todos los días. Se trata de llevar su presencia a cada rincón de tu rutina, en tu forma de hablar, en tu puntualidad, en tu búsqueda de la excelencia, en tu honestidad. No porque alguien te esté mirando, sino porque ya no quieres vivir de manera dividida. Ya no deseas tener una vida espiritual por un lado y una vida práctica por el otro. Buscas integridad, coherencia, una sola vida con un único propósito. Honra a Dios con todo lo que eres. Y esa elección empieza a reflejarse en tus costumbres, en cómo utilizas tu tiempo, en cómo organizas tu jornada, en lo que consumes, en lo que permites, en lo que decides dejar atrás. Porque si Dios es lo primero, ya no toleras el desorden por comodidad, ya no justificas el pecado por debilidad, ya no pospones lo que realmente importa por miedo. Tomas decisiones claras y firmes porque sabes que aquellos que viven para complacer a todos terminan vacíos. Pero quien vive para agradar a Dios se llena de paz, claridad y fortaleza interior. Muchos hombres fracasan no por falta de habilidad, sino por no tener prioridades. Ponen su carrera por encima de su fe. Ponen el dinero por encima de sus principios, priorizan la aprobación social sobre su propia conciencia y luego se preguntan por qué nada les satisface. Todo se desmorona cuando llega la presión. La respuesta es evidente: construyeron sin una base sólida. Pero tú no tienes que caer en ese mismo error. Puedes volver al orden correcto. Puedes poner a Dios en primer lugar y edificar todo lo demás a partir de ahí. Y cuando lo hagas, no significa que tu camino será perfecto. Habrá pruebas. Habrá momentos en los que parezca que todo se retrasa, que las cosas no salen como esperabas, pero ahí es donde entra tu fe. Porque ya no estás midiendo tu éxito solo por los resultados, sino por la obediencia, la lealtad, la paz y el crecimiento interior. Y eso te convierte en un hombre imparable. Porque cuando el mundo evalúa tu valor por lo que logras, te das cuenta de que tu verdadero valor radica en quién eres y en quién te acompaña. Al poner a Dios en primer lugar, tu vida se vuelve más exigente, pero también más ligera, ya que sabes que no estás solo, que no tienes que resolverlo todo, que tu tarea es obedecer, avanzar con fe y dejar los resultados en manos de quien ve lo que tú no puedes ver. Esa es la verdadera libertad, caminar con una carga liviana, pero con un propósito profundo, vivir con orden, con una misión, con pasión en el interior. Y todo esto comienza el día en que decides reorganizar tu vida, no desde la agenda, sino desde el corazón, y decir: Dios, tú primero, siempre. Tú primero, porque cuando Él ocupa el lugar correcto, todo lo demás también se coloca en su sitio. Poner a Dios en primer lugar también cambia la forma en que te relacionas con los demás. Cuando Él se convierte en el eje de tu vida, ya no puedes ver a las personas como herramientas, obstáculos o meras decoraciones en tu camino. Empiezas a mirarlas desde una perspectiva diferente, con compasión, paciencia y sinceridad. Ya no reaccionas desde el orgullo, sino desde el amor. Ya no te apresuras a juzgar. Te tomas el tiempo para comprender, porque te das cuenta de que cada persona, incluso aquella que te hiere o te decepciona, está librando su propia batalla interna. En lugar de imponer un juicio, decides reflejar la gracia que tú también has recibido. Eso no te hace débil,
te hace consciente, te hace maduro, te hace humano. Cuando pones a Dios en primer lugar, te das cuenta de que no puedes proclamar una fe que no se refleja en tu día a día. No puedes decir que crees en el perdón si no lo practicas. No puedes afirmar que crees en la verdad si mientes cuando te conviene. No puedes decir que buscas la voluntad de Dios y luego seguir utilizando a las personas para tus propios fines. La fe se pone a prueba en la vida cotidiana, en tu forma de enfrentar los conflictos, en la manera en que te expresas, en cómo manejas el poder y en cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperabas. Y ahí es donde se hace más evidente si realmente ocupa el primer lugar en tu vida o si solo lo mencionas cuando te conviene. Las relaciones humanas se vuelven más estables cuando se construyen sobre la base de una vida espiritual sólida, porque ya no necesitas manipular para sentirte valorado. Ya no utilizas el control como una forma de defensa. Ya no dependes de la aprobación de los demás para validar quién eres. Sabes quién eres, sabes a quién perteneces y desde ese lugar puedes amar sin miedo, servir sin orgullo, corregir sin herir, porque tus palabras dejan de ser armas. Se transforman en puentes porque tu presencia ya no impone, sino que inspira. Esto se nota especialmente en la familia, en tu papel como hijo, como esposo, como padre, como hermano. Cuando Dios es lo primero, tu hogar se convierte en una extensión de tu fe. No necesitas recitar versículos para demostrarlo. Lo demuestras cuando escuchas con paciencia, cuando perdonas de inmediato, cuando corriges de manera firme pero con cariño, cuando tus palabras tienen peso, no por el volumen, sino por la coherencia, porque vives lo que predicas, porque tu vida tiene integridad, y esa integridad se convierte en el mejor regalo que puedes dejar a quienes te rodean. Más allá de herencias o consejos, una vida congruente también transforma tu forma de liderar. Porque si Dios es lo primero, ya no lideras desde el ego, sino desde el servicio. Ya no buscas seguidores, sino que te enfocas en desarrollar líderes. Ya no impones autoridad, sino que inspiras respeto, porque entiendes que el liderazgo es un privilegio prestado, no un derecho eterno. Y ese tipo de liderazgo tiene un impacto, deja una huella, porque no solo cambia estructuras, sino que también transforma a las personas. Y eso solo ocurre cuando el líder ha aprendido a someterse primero a algo más grande que él mismo. Incluso en tus momentos de soledad, poner a Dios en primer lugar te fortalece. Porque sabes que, aunque los demás te fallen, aunque los aplausos se apaguen, aunque las estaciones cambien, Él permanece. Su presencia no depende de tu rendimiento, su amor no se basa en tus logros, tu guía no se apaga cuando fracasas, y eso te brinda estabilidad, te da consuelo, te ofrece una roca firme cuando todo lo demás tiembla. Porque no hay dolor más profundo que sentirse solo en medio del ruido. Y no hay mayor consuelo que saber que Dios sigue ahí cuando todos los demás se van. Poner a Dios en primer lugar no solo transforma lo que haces, sino también quién eres, porque te obliga a revisar tus intenciones, a ajustar tus palabras, a sanar tus relaciones, a perdonar donde antes guardabas rencor, a servir donde antes exigías y a amar donde solo esperabas ser amado, porque comprendes que cada persona que llega a tu vida no es una casualidad, sino una oportunidad para aprender, crecer y reflejar lo que tú mismo has recibido. Y cuando actúas así, cuando vives de esta manera, tu mundo se transforma, y también el de quienes te rodean. Y todo esto comienza no con una gran decisión pública, sino con un acto silencioso de entrega interna. Un instante en el que dices: Dios, también te entrego mis relaciones. Purifícalas, guíalas, haz que estén en sintonía con lo que tú dices que soy. Porque poner a Dios en primer lugar no se trata solo de reorganizar tu agenda, sino de reordenar tu corazón. Y desde ahí,
Todas tus conexiones cobran vida, propósito y poder, ya que el amor más transformador surge de una vida alineada con su fuente. Poner a Dios en primer lugar también transforma tu relación con el tiempo. Ya no vives como si tu existencia fuera infinita. Dejas de posponer lo que realmente importa, bajo la ilusión de que siempre habrá otro momento, otra oportunidad, otro mañana. Comienzas a vivir con una urgencia sabia, con un enfoque intencional, porque comprendes que cada minuto que se te ha otorgado es un préstamo, no una garantía. Y cuando te das cuenta de eso, comienzas a tomar decisiones más acertadas, a decir que no con más frecuencia a lo que te distrae y a aceptar lo que realmente suma. Porque el individuo que pone a Dios en primer lugar no se deja llevar por la corriente del mundo. Se detiene, reflexiona y se pregunta, ¿esto forma parte de mi propósito o solo está ocupando espacio? Y a partir de esa pregunta, rediseña su vida. Ya no te obsesionas con estar ocupado, te concentras en estar alineado. No llenas tu agenda con actividades solo para sentirte productivo. Eliges con sabiduría el valor de tu energía, tu presencia y tu atención. Porque sabes que Dios no te pedirá cuentas de cuánto hiciste, sino de lo que hiciste con intención, de lo que hiciste con lo que se te otorgó. Y cuando comprendes eso, el tiempo deja de ser una carrera y se convierte en una oportunidad sagrada. Cada día es una oportunidad para servir, para crecer, para sembrar algo que perdure. Muchos hombres viven persiguiendo el reloj como si pudieran atraparlo. Pero aquel que pone a Dios en primer lugar no corre, avanza. Y no avanza de manera impulsiva, sino que lo hace con dirección, con calma firme, dando pasos conscientes, porque entiende que llegar rápido no es lo mismo que llegar bien, que la prisa puede llevarte a un lugar equivocado y que detenerse puede evitar decisiones tontas. Porque cuando estás conectado con Dios, aprendes a discernir cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo avanzar y cuándo descansar, ya que el tiempo también sigue el orden divino. Y si no estás alineado, terminas esclavizado a un ritmo que no es el tuyo. Y eso también se refleja en cómo enfrentas las interrupciones, porque cuando Dios es lo primero, incluso los eventos inesperados adquieren un significado diferente. Ya no te frustran como antes, ya no reaccionas con impaciencia. Te haces preguntas como, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué es lo que intentas mostrarme con esta situación? Porque tal vez ese retraso, esa llamada inesperada, esa pausa forzada, forma parte del plan. Es Dios ajustando tu camino. Es Dios protegiéndote de lo que no puedes ver. Es Dios enseñándote a soltar el control y a confiar en su tiempo, no en el tuyo. Y esa confianza te transforma. Porque mientras otros se preocupan por el tiempo, yo me convierto en una persona que respira hondo, que sabe que nada se le escapa cuando avanza con determinación, que lo que está destinado para mí llega en el momento justo, ni antes ni después, porque Dios nunca llega tarde, solo aparece cuando estoy preparado. Y a veces estar preparado no se trata de habilidades, sino de disposición, humildad, obediencia y el valor de esperar cuando todos los demás están corriendo. Poner a Dios en primer lugar también implica entregarle mis estaciones, tanto las de abundancia como las de escasez, las de alegría y las de dificultad, porque cada etapa tiene su enseñanza, cada fase tiene su propio ritmo. Y cuando comprendo eso, dejo de pelear con el presente. Dejo de estar atado al pasado o ansioso por lo que vendrá. Empiezo a aprovechar el presente, a plantar las semillas adecuadas hoy, sin angustiarme por la cosecha de mañana, porque entiendo que hay procesos que requieren su tiempo, no porque estén fracasando, sino porque están madurando, echando raíces, formando algo más profundo en mí que el éxito inmediato. La persona que pone a Dios en primer lugar vive con urgencia, pero no con ansiedad.
Vive con concentración, pero no con rigidez. Vive en orden, pero sin obsesionarse, porque sabe que su vida está en manos sabias y eso lo libera del miedo al paso del tiempo. Porque sé que el tiempo dedicado a la obediencia nunca es tiempo perdido, que los días que invierto en mi crecimiento personal, aunque no se reflejen en las redes sociales, están forjando un carácter que me sostendrá ante cualquier adversidad. El tiempo que le entrego a Dios regresa multiplicado en paz, en guía y en propósito. Por eso, hoy te animo a que reflexiones sobre cómo estás utilizando tu tiempo, qué cosas dejas pasar, qué es lo que realmente priorizas, porque tu agenda revela tus verdaderos valores. Y si realmente crees en Dios, si de verdad deseas que Él sea lo primero en tu vida, eso tiene que reflejarse en cómo vives cada día, porque no hay fe auténtica, ni orden sin intención, ni propósito sin dirección. Todo comienza con lo más sencillo, poner a Dios en primer lugar cada mañana, antes de mirar el reloj, antes de encender el móvil, antes de salir corriendo a cumplir con las tareas. Empezar con Él es un gran comienzo, y cuando inicias bien, tu día y tu vida se reorganizan desde lo eterno. Al decidir poner a Dios primero, también tienes que aprender a confiar, incluso cuando no entiendes. Y eso, para muchos hombres, es el mayor reto, porque nos han enseñado a buscar la lógica, los resultados, la certeza. Queremos entender cada paso, controlar cada variable y siempre tener un plan B. Pero la fe no siempre funciona así. A veces, Dios te llama a avanzar sin explicaciones, a caminar sobre terreno inestable, a soltar lo seguro para adentrarte en lo desconocido. Y si no estás dispuesto a soltar el control, jamás podrás apreciar lo que Dios puede hacer más allá de tus planes. Hay momentos en los que Él rompe tus esquemas para demostrarte que tu lógica no es suficiente, que tu inteligencia no abarca todo, que tu experiencia no te proporciona todas las respuestas. Y es precisamente en medio de la incertidumbre donde se forja la verdadera confianza. Cuando decides seguir, aunque no veas el camino, cuando optas por obedecer, aunque no comprendas, cuando dices que sí, a pesar de que tu ego grite que esperes. Esa es la fe que transforma, la fe que trasciende, la fe que te libera del peso de querer tener todo resuelto. Y esa confianza se practica. No proviene de un instante emocional, sino de una decisión constante, día tras día, en las pequeñas cosas, en lo que se hace en silencio, en lo que nadie percibe. Confiar en Dios no es solo para los grandes momentos, sino también para el tráfico, para los retrasos, para las malas noticias, para las decisiones complicadas. Es en esos instantes donde realmente se mide si Él es lo primero en tu vida o si solo es parte de ella mientras todo esté bajo control. Los más poderosos son aquellos que han aprendido a rendirse, a reconocer que no lo saben todo, que no controlan todo, que necesitan orientación y que rendirse no te hace menos hombre, sino más sabio, porque mientras otros se desgastan intentando tener razón, tú buscas dirección. Mientras otros se preocupan por mantener una imagen, tú buscas la verdad. Mientras algunos fingen ser fuertes, tú forjas tu carácter, porque sabes que un hombre que se arrodilla ante Dios se levanta con más autoridad que aquel que nunca se quiebra. Y confiar en Dios también implica aceptar que su tiempo es distinto, que lo que tú consideras un retraso, Él lo ve como preparación, que lo que percibes como una pérdida, Él lo utiliza como una lección, y que lo que sientes como un castigo, a menudo es una forma de protección, porque si solo confiaras cuando todo va bien, tu fe no sería fe, sería conveniencia. Pero cuando confías incluso en la prueba, en el silencio, en la espera, es ahí donde te vuelves inquebrantable. Es en ese momento donde tu alma realmente se fortalece, y mientras confías, también aprendes a actuar.
La fe no es quedarse de brazos cruzados. No se trata de esperar a que todo se solucione por sí solo. Es moverse con un propósito, hacer tu parte, pero sin angustiarte. Es sembrar con dedicación, pero dejar la cosecha en sus manos. Es decir la verdad, pero permitir que la transformación ocurra en la otra persona. Es planificar con esmero, pero estar dispuesto a adaptarte cuando Él te lo indique. Porque confiar no significa estar parado sin hacer nada, sino avanzar con la mirada puesta más allá de lo que se puede ver. Los grandes logros nacen de esa combinación sagrada: fe y acción, confianza y movimiento, entrega y firmeza. Y esa mezcla solo se da cuando Dios ocupa el primer lugar. Porque si tú eres el primero, siempre querrás asegurarte antes de dar el paso. Pero si Él ocupa el primer lugar, aprenderás a dar pasos incluso cuando no puedes ver toda la escalera. Y es en esos pasos donde se activan los milagros, donde surgen conexiones inesperadas, donde tu historia toma giros que jamás habrías imaginado por ti mismo. Hoy más que nunca, el mundo necesita hombres que caminen por fe, no por miedo. Hombres que se atrevan a confiar más allá de lo que pueden entender, que fundamenten su valentía no en las circunstancias, sino en la verdad, que no se desmoronen cuando todo se tambalea, porque su base está en algo o alguien que no cambia. Esa fuerza interior, esa claridad mental, esa estabilidad emocional no provienen del conocimiento humano. Vienen de vivir con una brújula que está por encima de sus emociones, de tener a Dios en el centro. Y cuando Él está en el centro, tu confianza se vuelve sólida, porque ya no depende de lo que ocurra, sino de en quién te apoyas. Y si te apoyas en Él, ningún viento podrá desviarte de tu camino. Poner a Dios en primer lugar no solo transforma tu interior, también redefine tu concepto de éxito, ya que el mundo tiene su propia visión: acumular, ascender, destacar, impresionar. Pero Dios no mide el éxito por los resultados visibles, lo hace por la fidelidad. No le importa cuánto logres si lo haces desconectado de tu propósito. Tu influencia no le impresionará si solo la usas para alimentar tu ego. No puedes celebrar tu impacto si destruyes tu alma en el camino, porque en el reino el éxito no es la fama, es la obediencia. No se trata de cuánto has subido, sino de cómo lo has hecho. No se trata de cuántas personas te siguen, sino de a quiénes decides seguir. Muchos hombres viven agotados porque persiguen un objetivo que no les corresponde. Intentan encajar en los moldes de otros. Siguen estándares que les prometen satisfacción, pero solo les dejan un vacío. Y ese vacío es la señal de que estás construyendo sin una base sólida, que corres sin rumbo, que estás triunfando ante el mundo pero fracasando en tu interior. Sin embargo, cuando pones a Dios en primer lugar, todo cambia. Porque antes de preguntarte, ¿cómo puedo tener más?, te cuestionas, ¿esto forma parte de mi propósito? Y esa pregunta es la que realmente te salva. Te aleja del ruido, te aleja del ego, te evita perder el tiempo persiguiendo cosas que realmente no importan, porque te das cuenta de que no necesitas competir con nadie cuando estás siguiendo tu propósito. No hace falta que te compares cuando sabes que tu historia tiene un diseño único. No tienes que demostrar nada cuando eres consciente de que estás cumpliendo con la tarea que te han asignado. Ese tipo de seguridad interna no se puede comprar con dinero. No se aprende en los libros. Se forja en la intimidad con Dios, en el silencio, en la oración, en la vulnerabilidad, en las decisiones difíciles que eliges por fidelidad, no por conveniencia. Y cuando vives de esta manera, cuando mides el éxito por tu obediencia, tu vida se vuelve más ligera, pero a la vez más profunda. Ya no haces las cosas solo por hacerlas. Ahora las realizas con un propósito. Ya no hablas para impresionar, hablas con autoridad. Ya no eliges por miedo,
Eliges con intención, porque sabes que cada paso que das con Dios tiene un valor eterno. Aunque nadie lo vea, aunque no lo compartas, aunque no haya aplausos, porque no estás invirtiendo en el presente, estás sembrando semillas para la eternidad. Esa mentalidad te brinda una relación diferente con los recursos, ya que comprendes que todo lo que tienes es un préstamo, no un trofeo. Tu dinero, tu tiempo, tu energía y tus talentos no son para acumular, sino para multiplicar de manera sabia. Y eso te convierte en un gestor, no en un propietario, en un sembrador, no en un acaparador. Y los sembradores siempre terminan viendo frutos. A veces, no en la época que uno espera, sino en la que realmente lo necesita. Porque cuando eres leal con lo poco, Dios te confía más, no porque lo merezcas, sino porque estás preparado. Esto también transforma la manera en que enfrentas las críticas. Cuando vives para agradar a Dios, las opiniones de los demás ya no te afectan. Aprendes a filtrar lo que escuchas, a distinguir lo que realmente importa de lo que es solo ruido. Ya no dependes de la aprobación externa para sentirte valioso. ¿Sabes quién te llamó? ¿Quién está a tu lado? ¿Quién conoce tu corazón? Incluso cuando otros no lo comprenden, esa estabilidad emocional te protege de caer en ciclos de inseguridad, ambición sin sentido y decisiones desesperadas. Porque entiendes que tu valor no cambia con los resultados. Tu valor está arraigado en lo eterno y entonces ocurre algo poderoso. Te conviertes en un referente sin buscarlo, sin forzarlo. Tu vida comienza a hablar más fuerte que tus palabras. Tu ejemplo inspira, tu integridad deja huella, tu paz es contagiosa. Porque el verdadero éxito no se trata de que todos te conozcan, sino de que tu vida sea tan coherente, que los demás deseen encontrar lo que tú tienes. Y si tienes a Dios en el centro de tu vida, entonces estarás guiando a otros no hacia ti, sino hacia Él. Por lo tanto, no temas redefinir tu éxito. No temas salir de carreras que no son para ti. No temas empezar de nuevo si es necesario, siempre y cuando estés alineado con tu propósito, porque nada vale más que vivir con paz en el alma. No hay nada más valioso que poder acostarse cada noche sintiendo que no viviste para impresionar, sino para obedecer, que no vendiste tu esencia por la aprobación de los demás, sino que caminaste con lealtad, aunque fuera en silencio. Ese es el verdadero éxito que perdura, el que no se desvanece con el paso del tiempo, el que no se quiebra ante las críticas, el que no necesita aplausos para ser auténtico. Y todo comienza cuando tienes el valor de hacer una sola cosa: poner a Dios en primer lugar, antes de tus metas, antes de tu agenda, antes de tus ambiciones. Porque cuando lo haces, no es que dejes de avanzar, es que finalmente te mueves en la dirección correcta. Poner a Dios en primer lugar también te otorga una nueva identidad, ya que gran parte del sufrimiento humano proviene de no saber quién eres, de intentar definirse a través del trabajo, de la apariencia, de los logros o de lo que piensan los demás. Muchos hombres pasan su vida persiguiendo etiquetas que cambian con el tiempo, tratando de llenar vacíos con éxitos momentáneos. Pero al final del día, cuando el ruido se apaga y la gente se va, lo único que queda es la verdad sobre ti mismo, y si no sabes quién eres, te desmoronas. Sin embargo, cuando Dios es el centro, ya no vives intentando ser alguien más. Comienzas a recordar quién eres realmente en Él, porque Dios no te define por tus errores, ni por tus éxitos, ni por tus caídas. Te define tu propósito, tu valor eterno, lo que se colocó dentro de ti antes de que el mundo tuviera voz. Y cuando logras conectar con esa verdad, la necesidad de aparentar se desvanece. Ya no tienes que demostrar nada para sentirte valioso. No necesitas la aprobación de los demás para sentirte suficiente. Te apoyas en quien eres y desde ahí comienzas a construir.
Esa identidad clara te proporciona estabilidad porque sabes que tu esencia no depende de las circunstancias. Puedes perder dinero y seguir siendo honesto. Puedes ser rechazado y seguir siendo valioso. Puedes atravesar momentos difíciles y aún así saber que tu valía no cambia. Eso es libertad, porque la persona que se conoce a sí misma a través de los ojos de Napoleon Hill ya no es esclava de la comparación, ni del orgullo, ni de la inseguridad. Ya no pierde en la competencia. Ya no se deja llevar por la necesidad de ser aceptado. Ya no titubea sobre su camino cada vez que hay silencio, porque está comprometido con algo más grande, más sólido, más eterno, y a partir de esa nueva identidad empieza a tomar decisiones distintas. Porque cuando sabes quién eres, también sabes lo que mereces, lo que no toleras y lo que ya no aceptas. Tomas decisiones desde la claridad, no desde el miedo, desde el valor, no desde la carencia. Comienzas a cuidar tu energía, tu mente, tu entorno, no porque seas arrogante, sino porque has comprendido que lo que llevas dentro es sagrado, que tu tiempo tiene un propósito, que tu vocación no es negociable, y eso te convierte en un hombre firme, pero humilde, seguro de ti mismo, pero abierto a aprender, poderoso, pero consciente de que dependes de una fuerza superior. También comienzas a sanar, porque al ver tu identidad a través de los ojos de Dios, te das cuenta de cuántas mentiras llevabas contigo. Te das cuenta de que no eras débil, solo estabas cansado, que no eras incapaz, simplemente te habías hablado de manera dura, que no eras insuficiente, solo te comparabas con patrones rotos. Y Dios empieza a quitarte esas etiquetas, comienza a restaurar lo que otros dañaron. Te recuerda que no eres tu pasado, ni tus fracasos, ni tus heridas. Eres una obra en progreso, un testimonio en construcción. Eres propósito en carne y hueso. Y eso lo cambia todo. Con una identidad renovada, tu voz también se transforma. Ya no hablas desde el miedo, sino desde la verdad. Ya no reaccionas con inseguridad, sino con sabiduría. Ya no busco ser escuchado a gritos, porque mi simple presencia habla por sí misma. El individuo que tiene claro quién es, dirige sin forzar, influye sin alardear y orienta sin dominar, ya que su autoridad surge desde adentro, de una calma que no depende de los aplausos, de una certeza que no tiembla ante las críticas, de una conexión con lo eterno que lo mantiene firme, incluso cuando todo a su alrededor cambia. Y esa identidad me prepara para liderar, porque ya no lo hago por el anhelo de reconocimiento, sino por el deseo de servir. Ya no es necesario que seas el centro de atención, porque has comprendido que tu papel es ser un canal de sabiduría, un canal de orientación, un canal de transformación. Tu vida ya no gira en torno a ti, gira en torno a un propósito más grande y ese cambio de perspectiva te libera. Mientras el mundo se esfuerza por brillar, tú decides iluminar. Y esa luz, la que proviene de saber quién eres en Dios, no se apaga con la oscuridad, se fortalece. Hoy te invito a que te preguntes, ¿quién eres realmente cuando todo lo externo se apaga? ¿Sobre qué estás construyendo tu identidad? Porque si te defines por lo que es pasajero, vivirás con el miedo de perderlo. Pero si te defines por lo eterno, vivirás con libertad, con firmeza y con un rumbo claro. Todo comienza cuando decides poner a Dios en primer lugar, porque al hacerlo no solo te alineas con tu propósito, sino que también reconectas con tu verdadera esencia. Y a partir de ahí, todo lo demás cobra sentido. No hay nada más poderoso que una persona que sabe quién es, para qué fue creado y a quién pertenece. Cuando pones a Dios en primer lugar, toda tu vida se reorganiza desde lo invisible hasta lo tangible. No se trata solo de rezar más o de asistir a la iglesia, se trata de redirigir cada fibra de tu ser hacia lo que realmente importa. Es construir una vida con raíces,
no solo un techo sobre tu cabeza. Se trata de forjar tu carácter antes que tu imagen, de fortalecer tu espíritu antes de buscar reconocimiento. Porque el individuo que pone a Dios en primer lugar no vive para impresionar, vive para dejar huella, no persigue metas vacías, avanza hacia una misión eterna. No necesita que todo tenga sentido, solo necesita que todo esté en obediencia. Y ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Porque cuando tu centro es Dios, todo lo demás se acomoda. Tus emociones se calman, tus decisiones se purifican, tus relaciones se organizan, tus prioridades se aclaran. No porque vivas sin problemas, sino porque ya no estás dominado por ellos. Porque sabes que cada situación forma parte de un plan más grande, que incluso el dolor tiene un sentido, que la espera también enseña y que el silencio trae consigo una lección. Porque el hombre que camina junto a Dios no busca justificaciones, avanza con seguridad. Él tiene claro que su historia está en buenas manos y esa certeza te transforma, ya que dejas de vivir con la ansiedad de lo que vendrá y comienzas a hacerlo desde la confianza de quien te acompaña. Ya no tomas decisiones desde la herida, sino desde la sabiduría. Ya no actúas por miedo a perder, sino por lealtad a lo que crees. Porque comprendes que el éxito sin un propósito es un fracaso disfrazado, que el aplauso sin integridad es una trampa, que la rapidez sin rumbo es un desperdicio total, que no todo lo que brilla es realmente progreso, y que no todo lo que se retrasa es una pérdida. Porque ahora miras con otros ojos, ojos que distinguen, ojos que saben esperar, ojos que confían. Y eso también transforma tu legado, ya que las personas que ponen a Dios en primer lugar no buscan dejar solo herencias materiales, sino que desean dejar huellas eternas. Quieren que sus hijos recuerden su carácter más que sus logros. Quieren que quienes los rodean sientan su paz más que su poder. Quieren que sus palabras tengan peso no porque griten, sino porque viven lo que predican, porque comprendieron que no fueron creados solo para sobrevivir, fueron hechos para influir, para sanar, para guiar, para transformar los entornos con su simple presencia. Y eso no se logra con dinero o fama, se consigue con profundidad, con coherencia, con la esencia de Dios en el alma. Y cuando todo llegue a su fin, porque sí, algún día esto se acabará, lo único que quedará no será tu cuenta bancaria, ni tus títulos, ni tus seguidores. Lo que perdurará es tu impacto en el mundo, tu huella en el tiempo, tu obediencia silenciosa, tu lealtad en los días comunes, tu ejemplo cuando nadie te estaba observando. Y si viviste con Dios en el centro, entonces realmente viviste bien. Aunque hayas cometido un error, aunque hayas caído, aunque hayas tenido dudas, no se trata de ser perfecto, sino de tener una buena dirección. Y si tu camino te ha llevado hacia la eternidad, entonces todo tu recorrido ha valido la pena. Así que hoy, detente, guarda silencio, observa tu vida con sinceridad. Pregúntate, ¿qué es lo que está en el centro? ¿Qué está guiando mis decisiones, mis emociones, mis días? ¿Es el ego? ¿Es la prisa? ¿Es el miedo? ¿O es Dios? Porque ahí es donde todo comienza. Y si decides mover esa raíz, cambiarás todo el árbol y con ello transformarás tu fruto, tu impacto, tu rumbo, tu eternidad. No necesitas saberlo todo. No hace falta que tengas todo resuelto. Solo necesitas tomar una decisión radical. Coloca a Dios en primer lugar en tus mañanas, en tu trabajo, en tus pensamientos, en tus relaciones y en tu propósito. Y cuando lo hagas, cuando realmente lo hagas, lo sentirás no como un rayo ni como un espectáculo, sino como una paz que no se puede explicar, como una fuerza que te sostiene, como una claridad que no titubea, y a partir de ahí vivirás de otra manera.
Caminarás con seguridad, tomarás decisiones con sabiduría, amarás con profundidad y dejarás huellas sin darte cuenta. Y cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de que todo comenzó el día en que lo pusiste en primer lugar. Ese día el mundo no cambió. Algo mucho más significativo cambió. Tu vida cambió para siempre.